Bien, ahora vamos a hablar de un tema que son alternativas que se prevén en la propia legislación fiscal, tanto en Ley de Ingresos como en Código Fiscal de la Federación, para resolver deudas originadas por créditos fiscales. No te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido a tu programa Consejero Empresarial. Hoy, pues con un tema interesante y pues de nueva cuenta, antes de presentar el tema, presento a mi hermano, al maestro Víctor Gumaro Correa, mi hermanito, Muchas gracias por la abrazos. invitación. Igualmente. Y pues con el tema, ahora sí dándole el nombre, pues medios alternativos para solución de deudas originales de créditos fiscales. Entonces, para comenzar con esto, me gustaría que, hermano, pues empezáramos a tratar de decir, bueno, fue toda una discusión el año pasado por la reforma que se tuvo con el artículo 22 de la Constitución Sí. respecto a la eliminación de la exención de pago de contribuciones. Sin embargo, pues en el 39 de nuestro Código Fiscal, me podrás corregir, pues sigue estando la posibilidad de que se condone por parte de las autoridades fiscales. Pero vamos a entender en sentido qué es el crédito fiscal, qué comprende, qué lo nutre, para después pasarnos a las figuras que no son controversiales para este tema y que sí son viables y en la práctica, aunque son lentas, sí, y si estamos en los supuestos, sí podemos resolver un problema de un contribuyente. Entonces, ¿un crédito fiscal qué es, Víctor? Correcto. Fíjate que tocas un punto muy importante para clarificarles, sobre todo, la diferencia entre lo que es deuda tributaria y crédito fiscal. Ambas son figuras diferentes, en virtud de que la deuda tributaria pues es en el periodo de autodeterminación, cuando un contribuyente evidentemente produce el hecho imponible, produce en todo caso el hecho generador de los supuestos que estén en la norma, hay un proceso de determinación, liquidación que hace propiamente el contribuyente y entera en un periodo, por decirlo así, de carácter voluntario, ¿no? O sea, en todo caso entera el día 17 un pago provisional de un periodo inmediato que la ley ya le señala, le fija, etcétera. Entonces ahí estamos ante el nacimiento de la deuda tributaria cuando hecho imponible, hecho ganador se producen. Y evidentemente crédito fiscal lo determinamos que es a través del ejercicio de facultades de comprobación, esto es que se activen los procesos que tienen o procedimientos que tiene el artículo 42 del Código Fiscal, en el cual la autoridad ya lleva a cabo una auditoría, una revisión de gabinete, una revisión de dictamen, una revisión electrónica y lleva a cabo todo un procedimiento de carácter administrativo, el cual de alguna forma no puede llevar implícito pues lleva implícito todo un proceso hasta la determinación de una resolución en la cual determina la situación jurídico-fiscal del contribuyente. La determina de alguna manera definitiva, ¿no? Y entraríamos a un tema, pues, de una determinación de un crédito fiscal y de que tiene 30 días, ¿no? Ahí hablamos de los 30 días hábiles para que, de alguna manera, hablemos de un crédito exigible, controlado por, evidentemente, la autoridad recaudadora, y ahí creo que es la posición que estábamos platicando. Tenemos un crédito fiscal ya, evidentemente determinado y una base de datos de la autoridad. Es que fíjate que sí, esa precisión que haces, Víctor, o sea, es un tema que creo que muchos, en su momento yo lo confundía mucho. Este, ya ahorita tu explicación queda más que clara, porque el crédito fiscal en sí encierra, pues no solamente por un lado la obligación fiscal a cargo de alguien, sino también es el derecho de la autoridad como sujeto activo de la relación para ejercer su cobro, como bien dices, dentro de los 30 días a partir de la notificación de esa resolución, de acuerdo al 65 del propio código. Sin hablar, pues, que pues, se abre posibilidad para medios de defensa y no desviar el tema. Ahora, el tema, ¿qué es una contribución
y de manera muy breve, porque con esto estamos dando la antesala para tocar estas figuras, Víctor. Correcto. Cuando está definida precisamente contribuciones en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, cuando refiere a los diferentes institutos de las contribuciones que vienen referidas, y no se establece precisamente iniciando por la definición de impuesto, por la definición de derecho, y en cada una de las especies de contribuciones que el legislador clarifica y que de alguna manera nos establece, oye, ¿qué es un impuesto? Como aquella prestación evidente pecuniaria a cargo de los contribuyentes, coactiva, una prestación patrimonial con características de carácter público, etcétera, ¿no? Que viene una definición, pues sobre todo por exclusión, si tú ves en el código, nos establece, pues, de alguna manera diciéndoles cuándo no constituye un impuesto, evidentemente es diferente a los derechos, a las contribuciones de mejora, a los aprovechamientos, y en todo caso, cuando el impuesto ya tenemos o producimos impuesto a la renta, se genera impuesto a la renta a cargo, la autoridad estaría a través de los procesos de fiscalización, pues revisando y liquidando en todo caso para determinar un crédito fiscal por concepto de impuesto, por ejemplo, sobre la renta. Aquí entramos en conceptos variados que puede ser impuesto sobre la renta propio, puede ser retenciones a cargo del propio sujeto, en este caso, también a partir del entero y presentación de pagos provisionales por cuenta del impuesto del ejercicio, en el caso de este mismo impuesto sobre la renta. Y aparte tenemos el impuesto al valor agregado, que se refiere a actos, actividades que son de carácter mensual definitivo y que se presentan también de manera periódica, y que de alguna manera cuando viene una revisión de la autoridad, evidentemente viene a revisarnos un ejercicio que ya concluyó, que ya tendría que tener el entero, presentación, etcétera, de declaraciones, y bueno, pues vendría a ser el procedimiento para determinar una situación fiscal que se denomina instancia, ¿no? Que era lo que decíamos, se desarrolla como una instancia y se determina al final la situación jurídica. Entonces, en suma, pues el legislador propiamente no nos da un concepto, nos da en ese artículo 2 un listado, y en cada tipo te dice, bueno, pues en la fracción primera, pues un impuesto es todo derecho que tiene la autoridad que se genera pues, como resultado de una conducta que encuadra en la hipótesis normativa positiva. Contribuciones de seguridad social, va. Mejoras, como bien dices, y derechos. Y ya dices, ok, ya, esos son contribuciones. Pero al final, fíjate que dice algo que a mí me gusta, el último parrafito, y lo tengo, son de las pocas cosas que guardo en la cabeza, y que te dice, cuando en este código se refiere a contribuciones, no se incluirán, no se entenderán que están incluidos sus accesorios como recargos, multas, entonces gastos extraordinarios. Entonces, como que ahí el legislador atinadamente separa. Lo de arriba es contribuciones y lo demás son accesorios que te los iré explicando ya en artículos subsecuentes, ¿sí? Claro. ¿Por qué me gusta hacer esta separación en la reflexión de este tipo de figuras o alternativas para solucionar problemas que realmente van no a condonar propiamente contribuciones? Estas figuras, como como la ley de ingresos, lo que se refiere a las multas de comercio exterior, te está condonando las puras multas que no rebasen las 2,500 UDI, si no me equivoco. Según yo lo tenía que anotado, pero no lo anoté. Si no lo rebasa, no lo supera, vas al 74. ¿Y qué es el 74? Pues también un perdón que solicitado, claro, petición de parte. Dice que puede ser oficiosa, pues sí, claro, puede ser de oficio, pero generalmente lo tenemos que pedir. Esa sí es una facultad discrecional, aunque yo sostengo que es una facultad discrecional reglada, pero pues hay quienes que, digo, por el criterio del entendimiento de la figura. Pero bueno, ¿tú qué opinas en eso? Como una primera alternativa. Lo que vamos a ver es que ya explicaste créditos fiscales, Víctor, ¿sí? Y dentro de créditos fiscales, en esa resolución que tú dices, también se encuentran las multas. Y esas son las que nos vamos a enfocar con estos medios. Las contribuciones se van a tener que pagar, pero vamos a ver cómo disminuir y abatir las multas.
y en un caso muy particular, cambiar la tasación de los recargos, ¿sí? Entonces, una condonación, Víctor. ¿Qué es? Tú, con tu experiencia, ¿qué has visto en las condonaciones? Muchas gracias, Adrián. Sí, correcto. Creo que haces una clara distinción entre contribución principal y accesorios, ¿no? Recargos, multas, etcétera, que de alguna manera son accesorios de las contribuciones y que al final en un crédito fiscal van a venir como un resumen y como una determinación de cada una de ellas, ¿no? Debidamente fundado y motivado cada apartado de este crédito fiscal, que al final del camino, bueno, se determina, se liquida, se notifica al contribuyente y conforme al 65 que tú citabas de código, se notifica, tenemos 30 días hábiles para que el contribuyente, en todo caso, sabe si activa algún medio de defensa, que no es el tema aquí, pero los medios de defensa son, en todo caso, esos 30 días hábiles para efecto de instaurar una defensa, ¿no? En este caso puede ser un recurso de revocación en línea, puede ser un recurso de revocación exclusivo de fondo, ¿no? Pero todo esto, a medida de que esos 30 días o vamos, se transcurran esos 30 días, a partir del día 31 el crédito fiscal ya es exigible, o que instaure medios de defensa y estos se emite una resolución que confirme el crédito fiscal. Esto es que el caso el contribuyente lo pierda y en todo caso estaría frente a una determinación ya, además de esto, firme. Si ya tenemos una resolución de recurso o de un juicio de nulidad, tendríamos una sentencia firme, definitiva y de alguna manera ya un crédito fiscal ahora sí exigible. Entonces, a partir de ahí, si la autoridad tiene un medio de garantía, bueno, tendría un medio de ejecución, si hay una póliza de fianza, etcétera. Pero en el ínter en que termina todo este proceso, el contribuyente todavía podría tener la alternativa de presentar un medio que tú acabas de establecer, el 74, el código, al definir lo que establece, definir y establecer un procedimiento para la condonación. Esto es un procedimiento para remitir deuda, para establecer un perdón de alguna manera de una parte de esa deuda, que el 74 va a ser muy claro en decirte de las multas. Las multas de fondo informa que fueron impuestas en la determinación del crédito fiscal, en la resolución del crédito fiscal, que muchas veces pueden llegar a constituir hasta la mitad del crédito fiscal. Es decir, si tenemos un crédito de contribuciones en 2.500.000, posiblemente multa sea un equivalente a otros 2.500.000 pesos. Entonces, para un contribuyente sería bastante importante el, además, ir a solicitar que le condonen o que le remitan una parte de la deuda cumpliendo evidentemente los requisitos del 74, pero también de la regla miscelánea fiscal, que de alguna manera le empieza a establecer requisitos miscelánea fiscal de cómo debe la autoridad revisar esos casos y hay una remisión directa del 74 a la regla miscelánea para establecer esos puntos. Entonces, aludías, y yo le iba a decir, a la reforma del artículo 28 constitucional en cuanto al tema de la... 28, tienes toda la razón. Sí, el 28 de la Constitución, que establece el tema de una prohibición de condonación de impuestos. Sí. En mi opinión, yo por ahí tengo un artículo que se publicó en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, en donde yo presentaba una premisa, a partir de la premisa que esta reforma, aparte de la exposición de motivos y el análisis todo que realicé en este artículo, yo partía de la premisa que esa reforma no iba tendiente a modificar el artículo 39, ni el 74, ni el 70A del Código Fiscal de la Federación, sino que iba encaminado a aquellas condonaciones que cada gobierno o nueva administración daba de manera, vamos a decir así, como revisión generalizada y como un tema de condonación, yo diría graciosa, que cada sexenio, y que políticamente se veía como el cumplido de compromisos de campaña, etcétera, para condonar ese tipo de adeudos cuando no se daban los supuestos que establecen las reglas claramente definidas
Tan es así es que no se modifica el Código Fiscal de la Federación. Ya está. Únicamente el 28 prohíbe a nivel constitucional, y si vamos a la exposición de motivos, va dirigida a aquellas condonaciones que eran programas o que venían en ley de ingresos de manera generalizada y salía la lista de todos los contribuyentes beneficiados de esas condonaciones. Ese tipo de condonaciones eran las que no. El 39 claramente te establecen las hipótesis jurídicas que proceden para cada caso de condonación. O estímulo o los instrumentos jurídico-fiscales que utiliza el Ejecutivo a medida de los supuestos que se den. Si hay huracán, si hay medidas de, como una pandemia, ¿no? Sí, que sean por decreto. ¿Te acuerdas que por ahí en la sesión, en la segunda sesión del año pasado, ya no pasó, ya no continuaron, pero también querían reformar el 39, querían derogarlo del Código Fiscal. Pero había sí, la propuesta, sí, tienes razón. Querían ir para decir, se muere todo, ¿no? Pero sin embargo, la discusión y demás puede llevar al análisis central, es decir, ¿saben qué? Las figuras que están, las que sí se deben de utilizar, las que el gobierno inclusive dice en COVID que no, ¿verdad? O sea, dijo, no, por política no vamos a otorgar ningún beneficio de condonación, porque recuérdate que el 39 inclusive mediante decreto tiene la fórmula hasta para condonar total o parcialmente o mediante estímulos hasta las contribuciones. Entonces, como bien por dices, región, por zona, por etcétera. por situación. Entonces, el 39. Por ¿Sí? situación y no generalidades, que bien matizaste. El 28, así era. Por eso cuando salió esto, pues yo saqué hasta un video, me acuerdo que alguien me criticó en redes diciendo, pues es que el que paguen los impuestos, espérame, está bien que quiten el 28. Eso era una condonación general, y pues el que se acomoda desde el pequeño hasta el grande, pues lesionaba el erario. Y aquí la condonación Exacto. es por situación, por decreto, y eso le permite, pues como toca decir, ante un desastre natural, proteger y salvaguardar la seguridad en la medida posible económica de los contribuyentes. Claro, Así. claro, de manera generalizada, ¿no? O sea, ahí tienes tú una rama, por ejemplo, de producción, una industria, un sector que tiene un daño, un caso fortuito de fuerza mayor, que de alguna manera genera que por sectores o por empresas generales que cumplan ciertas condiciones, les va diciendo que libera de los adeudos o de los periodos enteros de pagos provisionales, o etcétera. O sea, ahí tendríamos, y lo hemos visto desde, yo recuerdo Vilma, Odín, graves siniestros a nivel nacional, que inclusive para el sector asegurador fueron de los máximos eventos de las empresas aseguradoras que tuvieron que cubrir miles de millones de dólares por daños, como por ejemplo Vilma el 2005. Así es. En Cancún. Así. Entonces, ahí te ves un daño a una rama turística, a hotelería y demás, y ahí entonces justificas un tratamiento donde dices, oye, aquel sector quedó, vamos a ir, ¿dónde está el desastre natural? Vamos a declarar mediante decreto ese desastre, y luego los instrumentos jurídicos fiscales venían a cerrar la pinza para decir, ok, vamos a establecer procedimientos de condonación generalizada de pagos provisionales, vamos a dar estímulos para que se inviertan, etcétera, inviertan en el sector ya sea a través de inversiones de maquinaria, equipo, etcétera, para reparar, para dejar otra vez a la industria hotelera recuperada. Esos son instrumentos que no pueden ser proscritos y menos la Constitución podría prohibirlos, ¿no? Entonces entramos a un debate diferente, entrar a la derogación del 39, porque en todo caso, entonces, terminarías con que el Estado fuera rector y pudiera estar con instrumentos de política fiscal regulando las aceleraciones o desaceleraciones económicas que tiene, pues que tiene un país, que tiene México, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, por eso cuando saqué mi video, alguien me criticó y le digo, bueno, pues tiene que entender un poquito más, y también esa persona, fíjate, era de que Dios lo guarde en vida al señor, que me criticó, ¿cómo se llama? De acá de Sinaloa, y pues recordarás también hace unos 10 años unas inundaciones y las nevadas que echaron a perder cosechas.
Entonces, eso que acabas de decir, lo podemos traer a cualquier zona. Puede venir un terremoto, puede venir lo que sea, entonces no puede quedar atado el legislador y digo, el ejecutivo decir, pues no puedo. Por eso tiene que prevalecer la existencia del artículo 39. Sí. Claro, esa es la justificación y medida de que la hipótesis jurídica sí se actualice, sí tenga los instrumentos. Y déjame decirte, había abogados en el foro fiscalistas que me tocó conocer de otros estados que promovieron amparos contra la omisión del Ejecutivo Federal en la ocasión de la pandemia COVID-19, al no otorgar de manera referenciada estímulos a la inversión, estímulos a ciertos sectores que estaban más debilitados por la pandemia, por el cierre parcial, por las actividades no esenciales, etcétera. Entonces, ahí realmente ya no le di seguimiento a cuál fue el resultado de esos amparos, pero lo que sí supe es que la suspensión definitiva no fue otorgada en virtud de que el Poder Judicial entró al tema sobre todo de la discrecionalidad, de darle la libertad al Ejecutivo en instrumentar o no, y que el 39 también poder dar esas bases, ¿no? Entonces, pero de todos modos fue un intento de que el Ejecutivo Federal pues no fuera omisivo en ese punto, ¿no? Y el 74 es muy claro. Cuando te establecen los beneficios en el 74 te remite a miscelánea fiscal, y miscelánea fiscal 2021 es muy claro en decirte, a ver, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de ese contribuyente? Si me trae una constancia en una situación fiscal positiva, si me trae que los últimos 3 ejercicios fiscales tiene un buen cumplimiento y no tiene otros créditos fiscales pendientes, etcétera. Empieza a establecer criterios, y la otra también en la condonación se empieza a decir, y si son impuestos propios o retenciones, también impone requisitos diferentes. Entonces, ahí es donde entramos al tema de que dependiendo inclusive cuáles sería activo circulante y pasivo circulante, por ejemplo, sacas un coeficiente y determina cuál es la capacidad que tiene el contribuyente, y a partir de ahí establece un porcentaje de condonación de multas que podían proceder para un contribuyente que tiene un nivel de cumplimiento que probablemente se interpuso medios de defensa, llevó año y medio pelearlos, y finalmente a lo mejor a los 2 años dice, ok, perdí, fue en definitiva, vamos a acercarnos a una solicitud de condonación que fue presentada por vía buzón tributario, a través del medio de servicios que tiene el SAT en su página oficial, y ingresando una solicitud acreditando el buen comportamiento y diciéndome, pues aplica desde puede ser 40, 20, 60, 70, 80% de condonación de multas, ¿no? Dependiendo cómo te ubiques, por ejemplo, con activo pasivo circulante o la antigüedad del crédito, etcétera. O si proviene también de pago de omisión de pago de impuestos indirectos, ¿no? El porcentaje también varía. Hay que ver la regla miscelánea y lo podremos Sí, connotar ahí. y esa, pues bueno, esa sería una de las primeras instancias, la condonación del 74, decía el artículo 21, creo que es el del Código Fiscal, donde te establece los 3.500 UDIs cuando se refieren a multas de comercio exterior que es en materia aduanera, que serían liquidado antes del 31 de diciembre del 2020, como cada año, pero ahí sí está a un rango limitado, entonces creo que esa ha pasado sin tema y no es una contribución, volvemos, son infracciones, ¿no? Son sanciones, perdón, originadas por infracciones en materia aduanera. Ahora, Víctor, dentro de las características que estabas hablando de la red de la condonación, viene una figura que para mí siempre ha sido un tema y pues me ha ido bien cuando lo he propuesto y bien, que es la reducción de multa del artículo 70A, que te dice, ahí sí te pone un examen más exhaustivo como comportamiento. Como si tienes un crédito firme, es decir, como dice, se han agotado todos los medios de defensa y quedó cosa juzgada, o pasaron tu tiempo para defenderte y no hiciste ni más, entonces dices, ok, ya lo tienes firme, pues ese crédito fiscal solicitar la reducción de las multas fiscales. Te establece más o menos 5 o 6 fracciones que te dice, si cumples con estas 5 o 6 fracciones,
te voy a reducir las multas, pero te dicen nomás el 70A, deben ser originadas por multas de fondo y forma, no, de fondo, perdón, no, fondo y forma, pero que sean derivadas de contribuciones directas o como contribuyente directo. Te deja, te dice, no entra aquí trasladadas ni retenidas. Que de una vez adelante, Trasladadas. en las reglas de resolución miscelánea extienden este alcance y te quitan y te dicen, si cumples con el 70A y traes multas que derivan de IVA o de retenciones, también entran, también juega. O sea, eso es interesante, digo, que ya con la regla te hace un paquete completo, ¿sí? Sí, sí. Y te dice, bueno, pues, ¿cuáles son los puntos buenos? Pues, bueno, ¿sabes qué? Que hayas atendido todos los requerimientos, que si tuviste alguna visita domiciliaria en los últimos 3 años no te hubieran determinado ingresos superiores a más de un 10%, etcétera. Ahí te menciona 5 o 6 puntos que hay que cumplir como contribuyente, digo, acreditar como contribuyente. ¿Qué se hace? Se presenta con una guía de trámite donde es una manifestación bajo protesta de decir verdad, que cumplo que no caigo en ninguno de los supuestos. Entonces, pues imagínate, fíjate la diferencia. La condonación, aunque, te insisto, para mí aunque sea una facultad discrecional, es reglada. ¿Y por qué es reglada? Pues ya, lo que diga reglas de resolución miscelánea. Entonces, ya tiene los parámetros. Antes, hace años no la teníamos, Víctor, y ahí sí era plenamente discrecional. Ahora, y este 70A, como te establece cualidades o situaciones que no esté el contribuyente ni con una denuncia penal, etcétera. Digo, ya para no entrar a esos detallitos, me gusta mucho el imperativo. Si tú cumples con eso, la autoridad reducirá, o sea, no hay de otra, reducirá hasta el 100%, en 100%, te dicen 100%, tú ahorita te estás viendo el código, en 100% creo que es el quinto párrafo, en 100% las multas. Dices, ok, sé que tengo los acuerdos conclusivos. El tercer párrafo. ¿Tercer párrafo? Es el tercer párrafo. Ok, tercer párrafo. Sí. Uno dice, pues ¿para qué lo buscas si tienes los acuerdos conclusivos? Te adhieres a uno y te lo condonas, sí, pero nomás ahí es una por vida. Es como pues solamente una vez puedes hacerlo. Y ya hablando de acuerdos conclusivos. Aquí no, mientras cumplas, aunque te estén revisando y revisando y revisando, cada revisión puedes solicitar la reducción de multas, pero también tienen que ser firmes. Sí, firmes, correcto. Fíjate que sí, nos habla de los dos aspectos, nos dice el 100% de las multas determinadas al infractor, pero fíjate, me llama la atención también de aplicar la tasa de recargos por prórroga, que normalmente puede ser un 50%, porque puede quedar el 0.98%, que es la mitad de la tasa que esté en la ley de ingresos de la Federación. Ajá. Entonces, este tercer párrafo es claro en establecer ese punto, pero adicionalmente tenemos que observar los requisitos de la regla 216, si a ver, la recuerdo, 216.2, si, a ver, si no lo verificamos, pero es 216.2, en la cual te dice el procedimiento para este artículo 70A, qué requisitos se deben de cumplir. Pero además tú dijiste muy bien, las fracciones que establecen son requisitos que muchas veces hay que establecerlos bajo protesta de decir verdad, por parte del contribuyente, pero además acreditar, ¿no? O sea, los puntos es adjuntar esa solicitud de condonación, pues probablemente que, pues mis últimos 3 ejercicios de declaraciones totalmente cumplidas, declarar bajo proceso que no tengo solicitud de pago en parcialidades que esté pendiente, o que haya incumplido con ellos, que no caigan en ninguno de los agravantes a las infracciones, que debo de también estar muy, muy atento a esos puntos, porque si no, entonces la condonación no procedería. Entonces, el contribuyente tiene alternativa de que una vez que litigue un caso y que finalmente después de estar llevando estos puntos a un litigio, se termina confirmando y tenemos una sentencia definitiva firme
por ejemplo, pues el contribuyente tiene la alternativa. Evidentemente eso hay que activarlo inmediatamente, porque si no la autoridad va a activar el procedimiento administrativo de ejecución, y si por ejemplo el contribuyente tenía en el litigio una póliza de fianza o tenía una carta de crédito, pues evidentemente va a venir el requerimiento de la carta de crédito al banco, y el banco no va a poder negar el activar y hacer esa línea de captura para hacer la transferencia del dinero hacia la tesorería de la federación, aplicando el procedimiento que le señala el artículo 80 por ahí del reglamento del Código Fiscal de la Federación y siguientes en relación a la carta de crédito o en relación a una póliza de fianza. Porque hay que recordar, por ejemplo, para el 74, Adrián, es necesario también de que una vez que ya tengas el crédito fiscal firme, definitivo y exigible quiere decir que no puede ser rehusado el pago o cobro conforme a derecho, es lo que dice la legislación civil y fiscal. Evidentemente, cuando ya está en un punto en que ya lo tienes totalmente confirmado, pues tendrías la alternativa de activar estos procedimientos de condonación para efecto de que el contribuyente pues no pueda reducir el monto que tenga del crédito fiscal, que pudiera ser de entre un 40 o un 50% del monto, si es que cumple los requisitos que acabamos de mencionar, ¿no? Sí, y es que aquí, Víctor, o sea, pues yo soy de la idea de, pues, bueno, como fiscalista, tú sabes que pues morimos en la línea, entonces te llegan asuntos que ya fueron mal llevados o fueron complicados, cual sea, y el resultado no fue favorable, y pues no todo está perdido. Por eso estos medios alternativos, pues son poco abocados, un poco tomados, prefieren hacer, pues o preferimos de repente buscar la insolvencia del contribuyente, y pues estamos cayendo en simulaciones, Víctor. Y a cambio, si podemos agotar instancias legales como estas dos que ahorita estamos poniendo como ejemplo, pues estamos dentro del marco de la ley, siendo del fair play, vamos a jugar, vamos, como es el juego bonito, como decía Nike, ¿no? O sea, hay que buscar la técnica de estos dos, porque también podrías decir, como un paréntesis nada más para pasar a la siguiente figura. Recuerdo que esta semana un video y decían, oye, pues también, ahorita que dijiste de la póliza, luego te la va a hacer o la carta de crédito la va a ejecutar la autoridad. Pero estas personas decían, no, es que está el pago bajo protesta, tú paga y así no se te generan más actualizaciones y recargos. Y yo digo, bueno, y si ya pagué, pierdo, se lo embolsan y ya pues, se extingue la multa, o sea, se extingue el crédito fiscal con todo y multa y pierdo este derecho. Entonces, no está mal la recomendación de las personas que escuché, los humanos fiscalistas, pero creo que también hay que ampliar el enfoque a decir que si en un mal resultado, si buscabas por el pago bajo protesta, que ya no se te generan recargos para un escenario donde pierdes, sopesar que también puedes perder el derecho porque se extingue el crédito y cómo reclamas algo que ya se extinguió. Sí, porque esto aplica para créditos vigentes. Claro. Fíjate que tocas un tema que me parece a mí importante. En cuanto me hablabas del tema de la figura bajo protesta o pago bajo protesta, que estuvo regulado en nuestro Código Fiscal de la Federación creo que por ahí en los años 60. El del 67. ¿Perdón? El del año 67, del 60 y en artículo 67. 67, ok. Entonces ya teníamos de una... Víctor, ¿es histórico? No, no es que lo estuviéramos viviendo ni lo estuviéramos jugando en ese tiempo fútbol. Correcto, sí, ¿no? Ya tiene tiempo, pero fíjate que desincorporado de la legislación federal, la figura, aunque permanece en códigos fiscales de los estados, todavía el pago bajo protesta para entidades federativas, pero a nivel federal, ¿cuál fue la situación de que ya no encontremos la figura en el código fiscal mencionada? Porque a medida de que también las tesis jurisprudenciales iban avanzando en los años 80, 90, 2000, el sentido de que hubo un criterio en el cual se decía, oye, es que un crédito pagado no está consentido. Allá había criterios jurisprudenciales en ese sentido. Crédito pagado, o sea, no está de ninguna manera consentido si tú presentas el medio de defensa
dentro de los 30 días hábiles, porque ese es el consentimiento, si no sería el medio de defensa improcedente, ¿no? Y se podía sobreseer el medio de defensa, terminar anticipadamente. Entonces, ahí está muy claramente que pagado algo, evidentemente no está consentido por ese criterio, y ganando el asunto podemos pedir pues, o solicitar la devolución de por pago de lo indebido, que establece la misma figura del 22. Entonces, ahí tenemos figuras e instituciones que de alguna manera funcionan en el engranaje de este tema, pero yo diría, en una situación, cuando estamos hablando de un medio de garantía y de una póliza de fianza, y que la autoridad, por ejemplo, estás tú solicitando la condonación y la autoridad paralelamente está cobrando a la afianzadora de inmediato vamos a decir, la recuperación de ese crédito fiscal. Evidentemente recordará la reforma al 143 de código, que tiene que ver con la cobranza a las afianzadoras. De alguna manera, las afianzadoras tuvieron menos defensa en contra de estos procedimientos de ejecución, y de alguna manera la autoridad de repente ya se niega a querer ver la condonación cuando dice: yo ya estoy ejecutado, yo ya estoy cobrando la garantía. Oye, pero yo te solicité antes de ese acto que suspendieras el procedimiento de admisión de ejecución con la interposición de la solicitud de condonación, y expresamente el artículo 74 lo menciona. Te dice: si lo solicitas, deberás suspenderse y siempre tengas garantizado el interés fiscal de la federación. Sí, porque si no se extingue el crédito y se acaba la materia del acto, o sea, se acaba la materia, así como el amparo. O sea, tiene que mantenerse una medida cautelar para que sobreviva la situación jurídica, que es en este caso la existencia de la obligación del crédito fiscal, porque efectivamente la condonación y la reducción de multas en esa parte del crédito fiscal sí los extingue, sí son medios de extinción. Nada más esos dos, una manera de condonación total o parcial, y esto pues de manera pues muy similar, pues yo no le veo otra manera, no le llamará reducción porque es un procedimiento diferente, pero al fin y al cabo es un perdón. Si nos vamos al artículo 2209, perdón, del Código Civil Federal, para entender lo que es condonación. Claro. Pero bueno, estos son los aspectos, Víctor, que me gusta pelotear mucho contigo, porque vienen las reflexiones. Ahorita dijiste lo de la póliza de fianza. Las fianzas son caras, es mejor poner yo lo que sugiero siempre es que pongan mejor un bien, para que pues, por el dado caso de que si se van a juicio, si perdemos, en lo que la autoridad te adjudica o hace el remate y todo, todavía no lo va a aplicar, porque no me acuerdo el artículo, si era el 192, 132 del código. La aplicación del producto del remate será el crédito fiscal, que va a ser el momento en que se extingue el crédito fiscal, porque ahí viene un tema, a mi particular punto de vista, porque la fianza es más fácil de que haga el procedimiento, por lo tome y extingue rápido, y se acabó la materia. Y un bien inmueble o una negociación, en lo que pasa todo lo que es el PAE, lo que es el remate, lo que eran las monedas, todo, nos da tiempo para acomodar. Yo por eso soy más fan de que pongan bienes a una fianza, aparte que ya no te cuestan más. Sí, no tocas un tema que es de elección, que por ejemplo también tenemos el tema de la carta de crédito, que de alguna manera instituciones financieras pues también manejan esa carta de crédito o fianza, la cual tiene una ejecución muy rápida, y sobre todo puedes entrar a controversia, porque ya me ha tocado en la práctica a mí tener un crédito definitivo, firme, y dentro de los 10 días siguientes presentamos solicitud de condonación en línea. Ajá. Y la autoridad ya me dice: caray, ¿qué crees? Ya estoy cobrándole, ya emití el requerimiento cobrándole a la institución financiera. Ajá. Entonces tu condonación ya no procede, ¿no? O sea, ya no te la puedo resolver. Y yo lo que he hecho es presentar una reclamación ante la PRODECON, para decirle que la autoridad está omitiendo sustanciar un procedimiento de condonación, en virtud de que establece que hay una supuesta prelación en tiempo entre el requerimiento y la solicitud de condonación, ¿no? Y que de alguna manera me ha funcionado, porque la PRODECON ha podido paralizar
y ha dicho, aplica el tercer y cuarto párrafo del 74 de código, suspende y resuelve la condonación. Ya que resuelvas la condonación, ya podrás ejecutar pues una garantía, máxime que te dice ahí que está garantizado el interés fiscal por medio de la carta de crédito. Entonces, Sí, hay que auxiliarnos paralelamente de temas como la reclamación ante Prodecon para que nos auxilien esto y se pueda ver un punto muy adecuado. Ahorita que tú citabas, pues también amigable, pues es el Ombudsman fiscal, la Prodecon. sí. Y la Prodecon también puede intervenir en ese tipo de casos. No, y fíjate que es que todo esto que estamos discutiendo, Víctor, tú tienes mucha más experiencia que yo en litigio, ahí sí, yo nomás me dedico a estudiar y me gusta estar sopesando, decir, bueno, como estrategia, qué es lo mejor. Y por eso siempre cuando me toca dar clases de cubrir a alguien que pues, no puede asistir a dar la clase de procesal, pues con lo poco que tengo de experiencia procesal y con lo que leo, pues llego a darles estas reflexiones, a ver, reflexionen en el peor escenario, o sea, a ver, ¿qué van a hacer en ese inter? Se pueden enfrentar a que incluso se acabe Prodecon. Les digo, tomen un pensamiento lateral. O sea, si siempre estás detrás del camión, nunca vas a ver hacia los lados, si vas lento, si vas rápido, si hay otros caminos, o te va a pasar el camino y no vas a ver el letrero. Entonces, tienes que tener pensamientos laterales para salir de ese nivel e irte hacia adelante para tener una mejor óptica. Y Sí. esto es lo que estamos haciendo ahorita, esta pequeña reflexión. No es el tema que estamos hablando de fondo, pero vale la pena para quien vaya a litigar que sopese todo esto. Lo ideal es irte sin garantía, decir, soy insolvente y no tengo bienes. Eso es lo ideal, ¿sí? Pues saber atender los PAEs para que no se genere una conducta delictiva del 110 fracción quinta, de verle el fisco y pues, aparentar no estar en el domicilio. Hay que ser muy fino para eso, pero bueno, vamos a pasar ya para la última. Mira, vamos a hacer esto. ¿Qué te parecemos con la reconsideración administrativa, Víctor, del segundo párrafo del 36? Es una figura interesante. Todo esto que estamos hablando hoy, ya Víctor me explicó perfectamente por qué se tiene que legislar, decir, no forman instancia, es por lo mismo para evitar la impugnabilidad por la vía ordinaria. Eso no quiere decir que nos podemos ir por una vía extraordinaria que conocemos que es el juicio de amparo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la reconciliación administrativa, ¿tú qué experiencia tienes ahí, Víctor? ¿Qué es, de manera general? Yo en lo particular te puedo decir que una ocasión, en menos de 3 semanas, me lo resolvieron y lo ahorramos un contribuyente hace 15 años. Tuvimos la fortuna que el administrador que estaba ahí nos ayudó mucho, fue muy proactivo, no, sin nada de corrupción, entendió el problema, que había un error que por todos pasó. Y a nosotros nos llegó el asunto ya quemado, ya firme, y pues estamos viendo precisamente la reducción y todo. Y ya mi ex socio se puso a leer y dijo, ah, caray, oye Adrián, no tomaron las pérdidas fiscales, están declaradas, y no los tomó ni el contador ni el auditor en un ejercicio que no habían presentado declaración. Entonces fuimos y platicamos con él y decía, no, es que ya no se tomó la pérdida, métanos a lo de la pérdida. Total, nos dio la razón. Yo nunca había presentado una reconciliación administrativa, fue mi primera. Y Víctor, han sido mis honorarios más rápidos y de esa cuantía en 3 semanas. Dije, no, no puede ser, o sea, hubo mucho apoyo. Y sí, la verdad, lo que es reducción de multa y esto que estoy diciendo de la reconsideración, Víctor, el SAT es muy eficiente. Si existe, lo hace. O sea, hay que reconocer lo bueno y lo malo. Y yo creo que esta parte, lo particular, me ha tocado bien. No es muy grato aquí en la Secretaría de Finanzas de los estados. Todavía creo que ahí hay un rezago o hay un desinterés a ver quién se cansa primero. Pero a ver, platícanos, Víctor, ¿qué es la reconciliación administrativa? Porque yo ya hablé de algo que a lo mejor ni hemos explicado. No, muchas gracias. No, Luis, muy buena introducción del tema de la reconsideración y la parte práctica. Correcto, fíjate que este artículo 36 del Código Fiscal de la Federación establece lo que nos denomina una no instancia, es decir, un procedimiento en el cual la resolución que se emita aquí, pues también es inatacable, es inimpugnable. Sería una decisión única, una revisión que se puede hacer de toda la legalidad de las actuaciones y del procedimiento, pero con los requisitos también importantes es de que
en todo caso no se hayan agotado medios de defensa. O sea, evidentemente la reconsideración es un tema de cuando ya tenemos un crédito exigible y no estamos dentro de los 30 días hábiles para interponer medios de defensa ordinarios. Es decir, tenemos el recurso de revocación en línea, tenemos el recurso de revocación exclusivo de fondo. Son dos medios o dos mecanismos de defensa que tiene el contribuyente para instaurar adecuadamente y en defensa aportar pruebas, etcétera, que sabemos que es un punto muy importante. Ahí tiene esos mecanismos. Cuando este plazo vamos a decir, tenemos una extemporaneidad, pasó este plazo, el contribuyente por situaciones ajenas a él o pudo haber pasado este plazo y tendría entonces un crédito fiscal exigible y de alguna manera tendría la oportunidad de que se revisara el asunto cuando se detecta que hay una ilegalidad manifiesta. Este es el tema que es muy relevante, porque también si tenemos un tema que implica interpretación, aplicación, normas complejas y todo esto, este es un medio que en la práctica yo no le he visto soluciones de fondo. Tendría que ser algo evidente y que tú de alguna manera ya platicaste con ellos, lo reconocieron, hay un procedimiento, etcétera, que me parece que para eso yo les diría a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios, que cuando estemos en una auditoría hay que hacer defensa preventiva, Adrián. Es decir, cuando tenemos entre la última acta parcial, acta final, o en el oficio de observaciones, o en el oficio de preliquidación, etcétera, que tengamos cada etapa en cada procedimiento, ya sea revisión electrónica, revisión de gabinete o visita domiciliaria, es importante saber que tenemos instancias para desvirtuar. O sea, tenemos 20 días para desvirtuar entre última acta parcial y acta final. O tenemos para desvirtuar también el oficio de observaciones en revisión de gabinete, 20 días, ¿no? Y esa constituye instancia y ahí se están calificando los hechos u omisiones que observaron durante la visita. Ahí vienen puntos muy adecuados porque en actas parciales ya los visitadores, recuerda que nos modificaron el artículo 46, fracción 4, subsiguiente párrafo por ahí en 2021, para establecer que los auditores actualmente ya pueden llevar a cabo valoración de prueba. Entonces, y nos vamos a encontrar que si hay alguna, si ejercen esa facultad que ya tiene el código para en este caso el auditor, lleve a cabo no una valoración definitiva, pero sí que venga una valoración y que se califique en un acta final, pues tenemos los medios alternativos de solución de controversias, que a lo mejor vas a decir, ¿tú qué medios alternativos de solución de controversias tenemos? Evidentemente en México no se ha adaptado al arbitraje en materia fiscal doméstica. El arbitraje nada más se acepta en un MAP a nivel internacional. En el artículo 26 de los tratados para evitar la doble tributación y los modelos MOCDE, o sea, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, establecen los MAP, que son acuerdos entre los dos países para resolver una problemática del tratado bilateral. Ahí está el arbitraje, que es un medio alternativo de solución de controversia. Pero ahora tenemos también la mediación y tenemos la conciliación a través de acuerdos conclusivos. ¿Sí? Entonces, podemos a partir de los 20 días siguientes, ahora con la reforma, del levantamiento del acta final, ya tenemos un tiempo para hacerlo. Antes no había un plazo y se podían haber cuantos acuerdos conclusivos dilatorios como quería el contribuyente, y esto generó pues un problema de que la autoridad le generó obstaculización en lugar de fluidez en el tema. Entonces lo acortaron a 20 días. Tienes 20 días a partir precisamente de levantamiento del acta final para irte a un medio alternativo de solución de controversias, un acuerdo conclusivo en el cual propones un acuerdo con la autoridad. Vas con un convenio, Adrián, para solucionar los hechos o omisiones y la valoración de pruebas. Si me está revisando por consecuencias de un 69B, por ejemplo, y soy de EDO, entonces podría estar llevando pruebas selectivas ante ¿quién? En todo caso, ante un mediador que puede abrir una mesa de trabajo, como lo es el Obusma Fiscal, PRODECON. Entonces, ahí podríamos estar solucionando, inclusive utilizando
el mecanismo de condonación de 100% de las multas impuestas por única vez si es que la autoridad acepta el convenio que estás proponiendo de solución de controversias. Entonces, aquí tenemos una mediación fiscal doméstica que viene propiamente en el código fiscal. Podrás ver el título y capítulo correspondiente a la aplicación de los acuerdos conclusivos como medida. Entonces, ahí está. Y la reconsideración, evidentemente, ya estamos en una etapa que ya pasó la liquidación, ya tenemos un crédito fiscal definitivo y firme, en el cual la autoridad de manera discrecional va a revisar la legalidad en todo caso de los procedimientos y de la resolución determinativa, por única vez, de manera discrecional y además siempre y cuando no se hayan interpuesto medios de defensa. Entonces ahí tenemos una solución importante que puede tener una solución rápida, eficaz, como tú la tuviste en 3 semanas. Yo recomendaría también revisar estos puntos porque podamos buscar la reconsideración o podríamos también focalizar el tema de la reducción de tasa de recargos, de mora a prórroga, como lo vimos. O sea, disminuye hasta puede ser un 50% y el 100% de multas de fondo y forma. Entonces, o el 74%, que te aplica con miscelánea también, pues las diferentes alternativas también para poder extinguir un crédito fiscal parcialmente y que pagues el remanente y posiblemente hasta con pago en parcialidades, hasta 12 parcialidades que miscelánea te dice el remanente no condonado, podemos llevarlo a parcialidades de 12 meses y el contribuyente ya tiene una oportunidad de quedarse ante un convenio de pago en parcialidades. Así es. ¿Cómo ves? Bien, no, es que me quedé pensando porque precisamente ahorita se me había escapado la regla, quería acordarme, pero sí, es que estos son soluciones alternas a casos que dices, es que no, está perdido, o sea, no tienes por qué pelearte. Yo tengo un compadre que hace 6 años lo iba a defender, nos peleamos por una cuestión, una discusión, y él se fue le lavaron el coco y se fue por otro lado. Yo le dije, vamos a arreglarnos con la autoridad, nos condonan todo esto y mejor paga, o sea, ve todo lo que te están pasando por alto, ni lo vieron, o sea, no hay corrupción, págalo. Pues total, después de 6 años me viene con el crédito firme, con lo que yo le había dicho, que le iba a pasar después de todos los medios de defensa que iba a vivir. Entonces, esto que estás diciendo, Víctor, también hay que ser también como asesores o como litigantes, ser muy claros en la posibilidad. Un amigo en común, que estuvo muchos años en el SAT, tuyo y mío, dice, Adrián, hoy te tengo, si antes decía que éramos 50-50 ganar el contribuyente o que ganábamos nosotros como autoridad, hoy te puedo decir que el contribuyente gana el 10 o 20%, si hablando en porcentajes, son sus triunfos. Domingo Ruiz, también un amigo en común, sacó un artículo que me gustó mucho porque habla de la ética fiscal, ya no desde el punto de vista del contribuyente que debemos de pagar. Ahora le toca a la autoridad ser justa en las resoluciones. O sea, tenemos que manifestarnos como litigantes a no permitir atrocidades como tesis como la de diciembre de 2019 de la fecha cierta. O sea, trastorna trastorna los ordenamientos y donde viene la corrupción de nuestro derecho fiscal por parte de la autoridad, de esa falta de ética. O sea, sí es cierto, sí le dieron duro al SAT con 20 facturas y outsourcing, pero eso no justifica trabajar con faltos de ética en sus resoluciones, en sus auditorías. Es que me da risa, Víctor. Lo he platicado porque es un caso que tengo. 2 asuntos igualitos, préstamos entre empresas. Uno, inclusive contrato privado, sin ratificación de firmas, pero con cobro de intereses, con emisión de sus FDIs, origen, todo muy claro, y al año se regresa. Estudios de precio de transferencia, Víctor, porque eran partes relacionadas. El otro asunto, el contrato, nada más ratificada las firmas. No hay nada más. El primero, se tomó como ingreso omitido, y el segundo, como era
con fe pública, este sí vale. Aunque en realidad este segundo, Víctor, era una vil simulación. O sea, dices, a ver, autoridad, ¿qué sucede? O sea, ¿dónde está el criterio? O sea, esa cerradez, yo confío mucho en la autoridad de que hay gente muy capaz, pero cada vez que veo este tipo de situaciones me preocupa porque ya me tiene un problema una persona, no es mucho dinero, un cliente de Iguala, pero pues de tener $1,000,000, no es mucho, insisto, teniendo todas las cosas. Vamos a ver qué es lo que sucede con él, pero es un tema que quería mencionar del doctor Domingo. Y bueno, Víctor, ¿con qué quisiera cerrar este tema de que hay más medios alternativos para solucionar la situación jurídica de un contribuyente visitado con crédito fiscal? Muchas gracias. Sí, fíjate, Adrián, que me gustaría concluir con que se evalúe, que tengamos la capacidad los abogados, contadores, primero de trabajar en equipo, de ver las diferentes alternativas que tiene un contribuyente para activar desde los medios alternativos de solución de controversias, en temas que pueden ser técnicos, en interpretación, aplicación, en valoración de hechos. Podemos tener una incorrecta valoración de hechos, una incorrecta también apreciación de pues diferentes situaciones que pueden ocurrir y que depende de las circunstancias particulares, podemos tener defensa muy importante, no obstante lo que pudiera haber ocurrido a un contribuyente en el incumplimiento o en alguna situación para que inclusive se repusiera un procedimiento de manera adecuada y que al final se le cuenta, vas a pagar, pero vas a pagar lo justo. Entonces, tienes medios alternativos de solución de controversias, de reclamación, queja, acuerdo conclusivo. Tenemos también acercarnos a los criterios sistémicos con problemas en plataformas. Ha habido muchos problemas con el tema de plataformas digitales y en el tema de retención de IVA y de renta y de que también están grabando las plataformas artículos que de alguna manera están o con tasa cero o exentos y están grabados en plataformas independientemente que cobren comisiones y se cobre un impuesto por esas operaciones, ¿no? Entonces, son temas que hay que ocurrir ante los medios que nos solucionen todo esto. Y la otra también, tenemos la reconsideración como un instrumento posiblemente que tenga un alcance, ¿sí? Sí, posterior, que tiene un alcance, que tiene una alternativa que hay que considerar una vez que esté firme el crédito fiscal, que ya no tuvimos un medio de defensa, y además que los abogados evalúen también si las notificaciones están bien efectuadas, ¿no? Que no hay una ilegalidad y que antes que irte a una reconsideración puedas activar todavía un medio de defensa combatiendo las notificaciones por estrados, por cualquiera de los medios y hacerte sabedor con posterioridad de un acto, ¿no? Esa es una oportunidad también. Y la otra, la condonación, tanto del tema de reducción de multas como el tema de condonación total o parcial, con pago en parcialidades, pues también es un medio que deberían de estar viendo esas alternativas una vez que se agote pues los procedimientos y demás, y pues una alternativa también muy interesante de llegar a una conclusión en ese sentido. Ahora, yo diría, hay que visualizar todo. Estamos dentro de una auditoría, hay que anticiparnos siempre. Podemos decir o anticipar qué tipo de tema tenemos y si más vale, mejor llegar a un acuerdo ahí con condonación al 100% de multas a través de un medio alternativo de solución de controversias, no apostarle a medios de defensa, ¿no? Cuando no irte al litigio porque a lo mejor es lo que a un despacho le puede dejar mayores honorarios, sino voltear a ver también al contribuyente en primera instancia. Sí, claro, pues vete a los descuentos del Código Fiscal y de la Ley de Derechos del Contribuyente, incluso corrígete. Así de sencillo, Víctor, Corrígete. cerraste, yo no puedo decir más que gracias, mi hermano, no puedo aumentar el cierre, dijiste lo correcto con lo que terminaste. Los litigantes, pues sí, vivimos de eso, es un buen ingreso para un despacho, pero yo creo que el mayor patrimonio que tenemos los profesionistas, y bien lo menciona Moisés Castro Pizaña, el actual presidente de Nacional de ANADE, en un artículo que sacó, que dejemos
dejemos atrás y luchemos porque se quede atrás la imagen del abogado corrupto. Y desde obligar un juicio cuando no hay solución, ya estamos actuando de manera de falta de honradez y ya empieza la corrupción. Sí. Entonces, cerraste con el mejor comentario que pudimos haber dado, lo hiciste atinadamente, pues ¿quién más sabe? Pues tú, Víctor. Entonces, tú lo hiciste, mi hermano, y eso hay que promover, defender y agarrar el machete, las espadas para darnos de cautorrazos con quien se tenga. Pero cuando no hay razón, hay que guiarlos a la mejor solución. ¿Sale, mi hermano? No, gracias a ti, Adrián, por la invitación y a todos los que nos siguen. Saludo a todos. Muchas gracias. Mi hermanito, pues ya sabes, muchas gracias de verdad, de corazón, ya sabes, siempre. Y disfruto mucho estas pláticas. Dijimos que ibas a grabar varias, Víctor, pero con esto se nos fueron un montón de rato. Y bueno, pues esta la vamos a cerrar. Si me permites, Víctor, para despedir a quienes nos están viendo. Bien, con esto terminamos. Les damos gracias por el tiempo que nos brindaron. Esto es una información con ética y solución. Y bien, solamente me queda decirles que síganos en redes sociales porque si no, de seguro, vamos por ustedes. Recuérdenlo. Nos vemos en la próxima. Chao.